Soy Ricardo, y lo que viví en aquel turno de martes en el HU todavía me quita el sueño. Antes, no olvides dejar tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Para quien es ajeno, mi mundo es la hemodiálisis neonatal, un sector que exige una precisión de orfebre. Me paso la vida equilibrando la sal, el agua y la muerte en la punta de agujas minúsculas, en bebés que apenas caben en la palma de la mano. En aquel momento, ya llevaba casi 20 años en aquel hospital universitario en Sao Paulo. Era el viejo del sector, el técnico que conseguía que la antigua máquina de diálisis, a la que cariñosamente llamábamos la fiera, roncara como un gatito. Conocía su olor a ozono y su vibración de cabo a rabo, al tacto. Mi vida era esa, una rutina intensa pero con la paz de saber que mi experiencia valía oro allí dentro. Pero fue precisamente esa paz la que se rompió ese día, a causa de un protocolo imbécil y una máquina flamante que prometía salvar el mundo. Pero solo servía para alimentar el ego y artículos científicos. La tal máquina nueva, bautizada como Nefro M2000, era un monstruo de acero inoxidable y luces parpadeantes que el doctor Vítor había traído de no sé dónde, prometiendo revolucionar la nefrología pediátrica. Mientras que mi fiera era pura mecánica y el sonido honesto de la bomba, la M2000 estaba llena de pantallas táctiles y algoritmos que nadie realmente entendía. Vítor, nuestro jefe, era un tipo alto, delgado y pálido, con la sonrisa de quien confía más en un gráfico de barras que en la palabra de un veterano. Tenía una obsesión casi religiosa por el manual de ese artilugio y su protocolo era claro. Nada de intervención manual en emergencias. La M2000 es autodiagnóstica. Yo ya había visto fallar sutilmente a esta máquina varias veces, dando unas lecturas que parecían inventadas, pero nadie me escuchaba. El ambiente ya estaba tenso hacía semanas, entre la gente de la vieja guardia y los residentes que solo querían agradar a Vítor. Pero nunca imaginé que toda esa vanidad culminaría en lo que sucedió aquel martes. Aquel día comenzó con un peso extraño, una sensación de electricidad estática en el aire que siempre asocié a un mal turno. El turno de la mañana estaba terminando cuando el doctor Vítor apareció en la unidad, lo que ya era atípico. Estaba acompañado por una enfermera jefe de la administración, la señora Elsa, que parecía haberse tragado una percha de tan rígida. Vinieron a revisar la preparación del bebé que sería dializado en la M2000, el hijo del rector de la universidad. Un caso de alto rango que todos estaban tratando con guantes de seda. El bebé, un niño llamado Lucas, era increíblemente pequeño. Parecía hecho de porcelana fina. Su piel, generalmente con un tono rosado saludable, estaba un poco más opaca de lo normal, y su llanto era casi inaudible, un murmullo triste. Sentí un escalofrío en la nuca, algo en la forma en que Vítor ignoró el aspecto de Lucas para concentrarse en calibrar la máquina nueva, como si el paciente fuera solo una variable en su experimento de lujo. Yo no estaba asignado a Lucas, pero me quedé cerca. Estaba haciendo el mantenimiento de rutina en mi fiera, en el cubículo de al lado, fingiendo que limpiaba el panel para poder escuchar lo que sucedía. Vítor estaba con una residente novata, la doctora Camila, que parecía más nerviosa que el propio bebé. Tenía una marca de nacimiento roja y prominente en el cuello, que se volvía aún más vívida cuando estaba bajo estrés, y ahora estaba casi morada. Recuerdo que ella dudó a la hora de punzar la vena femoral, y Vítor la corrigió con un tono de voz que parecía un látigo, exigiendo precisión protocolaria. La máquina fue encendida. Comenzó a purificar la sangre de Lucas, y durante unos 10 minutos todo pareció ir bien. El sonido de la M2000 era un zumbido electrónico frío y constante, totalmente diferente del clank, clank, clank rítmico y reconfortante de la fiera, que parecía decirnos:
Estoy trabajando. El problema comenzó a manifestarse de forma tan sutil que solo un veterano como yo, que aprendió a leer el sufrimiento neonatal en el silencio, podría notarlo. Lucas estaba demasiado quieto. No ese silencio de confort, sino un silencio pesado, como si la energía estuviera siendo drenada de él. Víctor y la doctora Camila estaban hipnotizados por la pantalla de la M2000, que mostraba gráficos coloridos y una presión venosa perfectamente estable, según el protocolo. Pero yo miré al bebé. La tonalidad de su piel, que antes era solo opaca, comenzó a adquirir un tono azul grisáceo, casi metálico, que es el terror de quien trabaja con diálisis. Una cianosis periférica clásica de hipoxia grave. Sentí que mi estómago se helaba. Este color no engaña, no importa lo que diga una pantalla LED. Y Víctor estaba a 1 metro de distancia, concentrado en algo que no era el paciente. Me acerqué al cubículo, disimulando. Tomé una sábana que no necesitaba ser cambiada, solo para estar más cerca de la máquina. Fue en ese momento que lo escuché. Era un sonido que la mayoría ignoraría, amortiguado por el zumbido estéril de la M2000. Un tic-tic-tic rápido y errático que venía de la bomba peristáltica. Un ruido que era demasiado agudo para ser normal. No era el sonido de un motor atascándose, sino de burbujas de aire siendo succionadas y dispersadas rápidamente en el circuito. La experiencia gritó en mi cabeza, embolia gaseosa y de las grandes. El sistema nuevo estaba inyectando microburbujas en la sangre de Lucas, un fallo catastrófico. Lo peor de todo era que, mientras Lucas palidecía hasta el gris plomo y su pecho apenas se movía, el monitor de presión de la M2000 continuaba parpadeando un verde irritante y confiado. PTM-6 12 mm y PTM-6 65 mm. Estable. El silencio del doctor Víctor y de la doctora Camila, mientras miraban las lecturas estables, era ensordecedor. Sentí mi corazón latir en la garganta. Fui al panel y toqué el chasis de la M2000, y la vibración que sentí no era el clunk rítmico de trabajo, sino un temblor fino y rápido, el tipo de vibración que indica un desequilibrio interno violento. Lucas ahora tenía los labios casi negros. Ya no podía esperar más por el autodiagnóstico de la máquina. Llamé a Víctor, pero apenas se giró. Ricardo, estamos en un procedimiento. Las lecturas son ideales, mantén la distancia. Su sonrisa era de satisfacción académica. Intenté argumentar, mi tono urgente, señalando al bebé. Doctor, mire al paciente. Está cianótico. La máquina está fallando. Está inyectando aire. La doctora Camila me miró, su marca de nacimiento en el cuello latiendo con la tensión, pero miró inmediatamente al doctor Víctor, buscando su aprobación y no mi alerta desesperada. Víctor suspiró, un sonido de impaciencia estudiada, y se giró solo lo suficiente para lanzar una mirada fría sobre Lucas y a continuación de vuelta a la pantalla. Ricardo, ya hemos hablado de esto. El protocolo de la Nefro M2000 es claro. El equipo monitoriza la integridad del circuito con una precisión mucho mayor que la evaluación visual. Cualquier alarma será emitida por la máquina. Su evaluación, basada en el color, no es un dato objetivo para una intervención de emergencia. Dijo esto con la calma de quien discute la previsión del tiempo. Sentí que la bilis me subía a la garganta. Su arrogancia estaba matando al niño delante de mí. El bebé, en ese momento, soltó un gemido débil, casi un arrullo de paloma, y sus ojos se giraron ligeramente. Yo sabía que la embolia estaba progresando al sistema nervioso central. Aquel era el sonido de una vida escapando. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Aquel bebé estaba muriendo por inanición burocrática, y la única cosa que me impedía extender la mano y apretar el botón de apagado era la imagen clara de mí siendo arrastrado fuera del hospital por los guardias de seguridad.
El protocolo de Vítor era un monstruo de papel. Apagar la M2000 manualmente en caso de inestabilidad no confirmada por el sistema era el equivalente a un despido fulminante. Él había convertido esto en una regla no solo para proteger la máquina, sino su propia imagen y el presupuesto de investigación. Aquel era el dilema ético más cruel que jamás había enfrentado. La vida de Lucas contra mi carrera de 20 años. Me moví cerca de mi fiera, la máquina antigua, y sentí el calor reconfortante de su metal. La fiera estaba parada, pero su presencia, tan robusta y fiable, me dio un coraje extraño, casi un impulso. Comencé a imaginar la rapidez con que podría preparar su circuito si tuviera que actuar. La doctora Camila, percibiendo mi vacilación y la rabia contenida en mi mirada, susurró al doctor Vítor: «Doctor, tal vez deberíamos verificar los parámetros del paciente manualmente, solo para estar seguros». Su voz era un hilo de miedo. Vítor ni siquiera la miró. «Doctora Camila, contrólese. Estamos en un ambiente de investigación. Confíe en los datos. La intervención humana es el mayor error en esta fase. Esté atenta al monitor y anote cualquier anomalía. Cero tolerancia al pánico innecesario». Aquel cero tolerancia era un mensaje directo para mí. Pero Lucas estaba empeorando en segundos. Su patrón de respiración, que ya era superficial, comenzó a volverse irregular. Y entonces vi la gota que colmó el vaso, un detalle que solo quien monta el circuito todos los días percibe. Una mancha de sangre oscura y casi coagulada estaba detenida en la punta de la línea venosa, justo donde se debería impedir la entrada de aire. La M2000 estaba ciega, pero yo no lo estaba. El tiempo, que ya parecía lento, se detuvo. Mi corazón comenzó a latir al ritmo del tic-tic-tic mortal de la M2000. Recordé el sonido que hacía la bomba de la fiera cuando la encendía en modo manual. Un sonido profundo de succión y filtración. La vida de un bebé, el hijo de un rector, pendía de un hilo de protocolo y vanidad. En ese instante tomé la decisión. Miré al doctor Vítor, que estaba de espaldas a mí, ajustando alguna configuración trivial en la pantalla táctil con la punta del dedo, ajeno a la tragedia inminente. Respiré hondo y sentí la adrenalina pura inyectada en mis venas. No había tiempo para argumentar, ni para la burocracia del hospital. Era ahora o nunca. Me moví con la precisión mecánica de quien hace esto hace décadas. Primero, un paso rápido y firme hacia la M2000. Con la mano derecha, alcancé el panel e, ignorando la alarma silenciosa de mi conciencia, forcé el botón de parada de emergencia. El clic metálico y fue un disparo en el silencio de la unidad. La M2000 se detuvo con un bip largo y agudo, seguido por un silencio electrónico siniestro. Vítor giró sobre sus talones como si hubiera recibido una descarga, los ojos desorbitados, el rostro pálido volviéndose rojo vivo. «¿Qué hiciste, Ricardo? ¿Estás loco?». La doctora Camila gritó y retrocedió instintivamente, golpeándose ligeramente la cabeza contra la pared. Pero yo ya estaba en movimiento de nuevo. Apenas escuché a Vítor. Su furia era ruido blanco. Mi mente estaba enfocada solo en la secuencia de pasos que daría a continuación. Sin dudarlo, comencé a desconectar el circuito de Lucas de la M2000, ignorando la sangre que goteaba y la presión desesperada de Vítor intentando impedírmelo. «Esto es sabotaje. Estás poniendo en riesgo su vida», gritaba, pero yo lo aparté con un empujón firme en el hombro. Mi prioridad era deshacer el daño. Corrí hacia mi fiera, la máquina antigua, que estaba en el cubículo adyacente, y con una velocidad que parecía imposible para un hombre de mi edad, preparé el circuito de emergencia. Yo ya había dejado el material listo antes, un presentimiento tal vez, y ahora esa preparación metódica de años me salvaba. En menos de 90 segundos,
un tiempo que pareció una eternidad de terror. Yo ya tenía el circuito de la fiera listo, purgando el aire y calentando el dializado. La doctora Camila, viendo la urgencia y mi determinación, se paralizó por un momento, pero su formación humana habló más alto. Se acercó a Lucas y comenzó a revisar manualmente los signos vitales, gritando: «¡Víctor! Tiene la saturación cayendo drásticamente, el pulso está débil e irregular». Aquella confirmación humana, en medio del caos, fue mi redención. Víctor se tambaleó hacia atrás, finalmente confrontado por la realidad que su máquina de luces parpadeantes había ocultado. Puncé a Lucas de nuevo y conecté el circuito a la fiera. El ronco familiar y grave de la bomba antigua comenzó a sonar. Ese sonido, el sonido de la mecánica honesta y fiable, fue la señal de que la vida volvía. Con Lucas ahora conectado a la fiera, volví mi atención al panel antiguo, que no tenía pantalla táctil, solo botones metálicos y visores analógicos. Hice lo que el manual de la M2000 prohibía. Encendí el sistema de purga de aire de la fiera, un recurso rudimentario, pero poderoso, que forzaba las burbujas lejos del circuito, un respiro inmediato. A continuación, aumenté sutilmente la tasa de flujo de la diálisis. No lo suficiente para chocar el sistema del bebé, pero lo bastante para acelerar la remoción de la sangre embolizada y la infusión de sangre limpia. Era una danza que solo la experiencia permitía, una calibración hecha al tacto y al instinto, y no en los gráficos coloridos. El sonido del motor de la fiera, un grave y constante bum, 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 era la banda sonora del regreso a la vida, y parecía vibrar con una rabia silenciosa contra la tecnología fallida. Mientras yo operaba, enfocado en las pequeñas oscilaciones de mi manómetro analógico, que era increíblemente más honesto que la lectura digital de la M2000, el doctor Víctor estaba en modo de colapso, pero aún intentando mantener la autoridad. «Usted ha cometido un fallo protocolario gravísimo, Ricardo. Usted será responsabilizado criminalmente si algo sucede». Ya no estaba gritando, sino siseando, su rostro contraído en una máscara de odio y pánico. La doctora Camila, sin embargo, estaba al lado de Lucas, revisando los signos, y por primera vez me sonrió. Una sonrisa rápida y agradecida, mientras el tono azul grisáceo de Lucas comenzaba a retroceder a un pálido más saludable. Su respiración, aunque todavía irregular, dejó de ser aquel murmullo triste y comenzó a tener más fuerza. La fiera estaba funcionando, y la prueba estaba allí, en los labios del bebé que lentamente volvían a ser rosados. Los siguientes 30 minutos fueron una coreografía tensa y solitaria. Estaba enteramente concentrado en la fiera y en Lucas. No le presté atención a Víctor, que estaba llamando frenéticamente a la jefatura, probablemente para armar mi despido y la justificación para el fallo de la M2000. Solo escuchaba el clunk fuerte y fiable de la máquina antigua, que parecía un martillo golpeando el tiempo, marcando cada segundo de vida que yo estaba garantizando a Lucas. Recuerdo sentir el olor a metal caliente proveniente de la fiera, un olor que siempre me calmó. En ese periodo, la doctora Camila se acercó a mí, con los ojos húmedos, y murmuró un «gracias», casi inaudible. Yo solo asentí, sin quitar la vista del manómetro, que mostraba una presión venosa ligeramente elevada, pero estable, una señal de que el circuito estaba finalmente limpio. El peor momento, aparte del pánico inicial, fue cuando Víctor, viendo que la diálisis estaba estabilizando al bebé, intentó una última jugada ridícula. Se acercó a la fiera y con la mano temblorosa intentó apagar el sistema de purga de aire que yo había activado. «Ricardo, eso no es estándar. Está forzando el sistema», dijo pareciendo un robot recitando reglas.
Lo encaré con una furia tan intensa que él retrocedió un paso. No dije nada, pero mi mirada lo dijo todo. Si tocas esta máquina, te derribaré. Él vio el peligro en mis ojos, no el miedo a ser despedido, sino el miedo a perder al paciente, y se apartó. La doctora Camila, que estaba cerca, puso la mano en el brazo de Víctor y lo jaló discretamente, señalando que estaba estorbando. Aquel pequeño acto de desafío silencioso de la residente fue la primera señal de que la verdad estaba prevaleciendo sobre la arrogancia. Pasó una hora más y gracias a mi vieja fiera, Lucas estaba estabilizado. El tono grisáceo había desaparecido por completo. Incluso dio un pequeño hipo, un sonido extrañamente normal que me hizo relajar los hombros por primera vez. La diálisis continuó en el equipo antiguo, seguro y eficiente. El doctor Víctor pasó la mayor parte de ese tiempo en la sala de descanso, hablando por teléfono en voz baja, probablemente intentando controlar el daño político y reescribir la narrativa para la administración del hospital. Yo sabía que mi cabeza ya estaba a precio, pero en ese momento, sostener la vida de Lucas en la punta de mis dedos era lo único que importaba. La doctora Camila, por su parte, estaba tomando notas detalladas en el historial médico, con una expresión de quien había aprendido más en aquella hora de caos que en años de residencia, anotando los parámetros que yo estaba viendo en la fiera. Cuando el turno terminó y Lucas fue transferido, Víctor me llamó a un rincón. Tenía el rostro lavado, el cabello despeinado, y la arrogancia había dado lugar a un nerviosismo pegajoso. Dijo con una voz baja y tensa: «Ricardo, el bebé está estable. Eso es lo que importa para el historial». Sin embargo, su acto de apagar la M2000 manualmente y usar un equipo no protocolario es una violación gravísima. La máquina estaba en modo de autodiagnóstico, y la lectura es la evidencia. Hizo una pausa. Sus ojos de un gris frío me miraban fijamente, buscando una debilidad. «El fallo fue en su juicio. Usted actuó bajo estrés. Voy a documentar una advertencia grave y una suspensión temporal, pero sin despido por justa causa, si usted coopera y omite la sospecha de embolia en la M2000. Me estaba ofreciendo un acuerdo sucio para salvar la reputación de la máquina. Sentí un calor subir por mi cuello. No era rabia, era asco. Víctor estaba allí, intentando transformar mi integridad en la moneda de cambio para encubrir una máquina que casi mata a un bebé. Miré el reloj en la pared, 19:45. El día entero, desde aquella sensación extraña de la mañana, había culminado en este momento de chantaje bajo. Le respondí sin elevar la voz, pero con una firmeza que lo hizo encogerse. «Doctor Víctor, yo no actué bajo estrés. Yo actué basado en 20 años de experiencia. Yo vi la cianosis, yo oí el sonido de la bomba y yo vi el coágulo. Yo no voy a omitir la sospecha porque no fue sospecha. Fue un diagnóstico que su máquina ignoró. Lucas solo está vivo porque yo desobedecí su protocolo». Intentó argumentar, pero lo corté, ya cansado de aquel teatro. «Si me va a despedir, despida, pero yo voy a poner en mi informe y en el acta de ocurrencia cada detalle. El color de Lucas, el sonido de la Nefro M2000 y la presión estable que ella insistía en mostrar mientras el bebé moría de embolia gaseosa». Recordé la sonrisa de la doctora Camila, su alivio, y la doctora Camila también vio lo que sucedió. Fue ahí que él perdió el color del todo. Sabía que el testimonio de una médica, aunque residente, tendría peso. Víctor rechinó los dientes y la vena prominente en su sien comenzó a pulsar. Parecía un predador frustrado. «Usted acaba de firmar su sentencia, Ricardo», murmuró, girándose abruptamente y desapareciendo por el pasillo. Mi suspensión llegó al día siguiente, protocolizada como suspensión administrativa por violación de protocolo de alta seguridad, pero sin el despido por justa causa que Víctor había amenazado.
Yo sabía que era una táctica para silenciarme, para que el caso no se hiciera público y perjudicara la imagen de la M2000, que era la niña bonita de la rectoría y de los artículos de investigación. En ese periodo en casa, revolviendo el rompecabezas en mi cabeza, no me sentía un héroe, sino un peón cansado que había hecho su trabajo contra todas las órdenes. La máquina, la Nefro M2000, continuó en uso en el hospital, lo que me causaba escalofríos solo de pensarlo. Intenté, de forma anónima, buscar a otros técnicos y enfermeros en foros de nefrología, preguntando sobre fallos en equipos nuevos táctiles, pero las respuestas eran siempre vagas, llenas de miedo a represalias. El giro vino 2 semanas después, de una forma totalmente inesperada y discreta. Yo estaba en casa, leyendo un libro en el porche, cuando la doctora Camila me llamó. Estaba agitada, pero su voz sonaba más fuerte que el día del incidente. Me dijo que había sido llamada para prestar declaración sobre lo ocurrido con Lucas y que, al contrario de lo que Víctor había ordenado, ella describió lo que vio: la cianosis, la caída de la saturación y principalmente la estabilidad irreal de los datos de la M2000. Me contó que, después de la declaración, el sector de ingeniería clínica hizo un barrido completo en la máquina y descubrió que el sensor ultrasónico de burbujas de aire de la M2000 estaba fallando intermitentemente debido a una microfisura interna. Lo más extraño: la máquina estaba programada para, en caso de fallo intermitente, asumir la lectura anteriormente estable para evitar falsas alarmas, lo que generaba la inanición burocrática de los datos. Escuchar aquello de Camila fue como recibir una transfusión de sangre en el alma. La tal microfisura en el sensor, la programación perversa de mantener la lectura estable para evitar falsas alarmas, era la prueba concreta de que mi evaluación visual era la verdad y el protocolo de Víctor era la mentira. Yo no estaba loco, ni actuando bajo estrés. Yo había salvado a Lucas de una muerte fría causada por un bug de sistema y la arrogancia humana. Camila me dijo que, con la confirmación del fallo, la administración no pudo ignorarlo más, no por mi culpa, sino por el paciente de alto rango. La M2000 fue inmediatamente retirada de uso y enviada para un análisis más profundo. El final para mí no fue un regreso glorioso con fuegos artificiales. La punición por quebrantar el protocolo fue mantenida, pero convertida en vacaciones y forzadas, pagadas íntegramente para evitar procesos y escándalos. Víctor, por otro lado, sufrió una reorganización de función y fue apartado de la jefatura de la unidad, transferido a un sector administrativo donde solo podría manejar hojas de cálculo y artículos de revisión lejos de pacientes. Salió del hospital con la misma rigidez pálida, pero ahora sin la sonrisa confiada. Volví al trabajo un mes después, y lo primero que hice fue revisar mi fiera. Estaba allí, en el mismo cubículo, limpia y lista, el ronco grave y honesto de su bomba saludándome. Miré el lugar de la Nefro M2000, un espacio vacío y silencioso. Lucas fue dado de alta algunas semanas después, sin secuelas. Y yo continué siendo el técnico de enfermería de larga data, el viejo que confía más en sus oídos y en el tono azul grisáceo de un bebé que en cualquier pantalla táctil. Aprendí que, al fin y al cabo, la máquina más importante en el hospital sigue siendo la humana.